pues, ¿cómo se dice? También es equivalente a decir que hay un aumento en la sección del conductor, algo así. Exacto. ¿Eso qué significa, David? Que haya un aumento en la sección del conductor justamente. ¿Qué va a pasar ahí con la resistencia equivalente de ese circuito o de ese conductor, David? ¿Qué pasaría si aumentamos esa sección? Disminuye su valor resistivo. Exacto, muy bien. Quiere decir que cuando sumamos resistores en paralelo, obtenemos un valor resistivo bajo, ¿verdad? Más, como vimos en los archivos, en la presentación, se obtiene un valor más bajo que del resistor con más bajo valor, ¿sale? Eso ya lo habíamos visto. Hacíamos la similitud con un conductor que equivale a aumentar su sección transversal. Muy bien, David, ¿qué más me puedes decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tensión o con el voltaje de los elementos en paralelo, David? El voltaje, pues el voltaje se... no, no me acuerdo, profesor. ¿Qué pasa con la corriente, David? ¿También se mantiene constante como en el circuito en serie? Cambia, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa con esa corriente en un montaje en paralelo? Acuérdense que habíamos hecho también un diagramita. ¿Sí ven mis diagramas, oigan, o los hago aquí en la tablet? No, sí los vemos, profe. Ah, bien, Y gracias. sí se ve, profe. Gracias. Bueno, acuérdense que teníamos nuestra fuente de tensión y conectábamos nuestros resistores en paralelo, ¿sale? Entonces, lo que yo le preguntaba al compañero David era qué pasaba con esta tensión de esta fuente, ¿sale? Les dibujé la clase pasada ese mismo circuito, pero de esta manera. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, los resistores están conectados directamente a la terminal de esta fuente. ¿Sale? Lo que quiero que vean, que observen, es que este nodo de acá, este punto, es igual a este punto. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Exacto. Y que este punto de acá es igual a este punto. ¿Sale? O sea que aquí no es más que la manera en la que están configuradas las resistencias, pero da lo mismo que yo los conectara de esta manera. Finalmente, estos son conductores, ¿sale? Entonces, como está conectado en paralelo, esta tensión de la fuente es la misma tensión que yo tengo en estos elementos, ¿sale? Si yo aquí tengo 5 volts, aquí voy a tener 5 volts, 5 volts y 5 volts, ¿sale? A diferencia del circuito en serie, que mi tensión se va dividiendo de acuerdo a las caídas de tensión, aquí mi tensión o mi voltaje se mantiene constante, ¿sale? Entonces, en un circuito en paralelo, todos los componentes tienen la misma tensión, ¿sale? ¿Sí queda claro por qué? Porque están conectados directamente a las terminales de la fuente, están en paralelo con la fuente, están recibiendo la misma tensión de la fuente. Pero, ¿qué ocurre? Lo que yo le preguntaba a David, ¿qué ocurre con mi corriente? Sale del terminal positivo de la fuente, llega a este punto del circuito y una parte se va a venir hacia acá, ¿sale? Otra va a continuar, llega a este punto del circuito
una parte continúa y hace este recorrido, otra se viene por acá, ¿sale? Entonces, de aquí, en este punto, sale una corriente total. Aquí se deriva una corriente número 1, una corriente número 2 y una corriente número 3, ¿sale? En este punto, aquí viene I3, ¿sale? Viene por acá. En este punto se unen y sale de este lado I2 más I3, ¿sale? ¿Sí lo ven? En este punto. Luego, en este punto, viene I2 más I3 y se encuentra con la corriente 1, ¿sale? Y tenemos a I1 más I2 más I3, que nos da que eso es igual a la corriente total, ¿sale? Esta de acá es esta de acá, ¿sale? Es la suma de las tres. Entonces, aquí sucede lo contrario. Se divide la corriente, ¿sale? Tenemos divisores de corriente, ¿sale? Entonces, bueno, son las características más importantes, lo vimos la clase pasada. Pónganse a repasarlos, por favor, por eso hago que hagan sus apuntes para que ustedes le pongan de su propia cosecha y los entiendan. Pues, de todos modos, les voy a hacer llegar mi información, así como lo veníamos manejando, mis archivos, pues. El día de hoy les voy a hacer llegar el número 7. Entonces, vamos a continuar. Permítanme, les comparto. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, Ahí adelante. en lo último que explicó, donde pone I3 y luego después de ese nodo de donde sale la resistencia 2, sale I2 más I3 y luego ya en el último es I1, I2 más I3. Por ejemplo, si yo pusiera un LED después de I3, ¿En dónde? ¿no le llegaría la misma intensidad que al final en la tercera sumatoria? Ah, exacto, sí, no sería la misma intensidad. No sé en dónde quieras colocar tu LED, Topi, pero justamente, por ejemplo, híjole, es que es muy difícil. En este caso te pasaría al pizarrón a que me dijeras dónde quieres colocar tu LED, pero... Nada más ahí al final de la tercera resistencia, profe. Ajá, pero por ejemplo, Topi, ¿para qué empleas resistores en serie con los LED, Topi? Para reducir la intensidad y para que no se me queme el LED. Exacto, justamente. La resistencia se define justamente como eso, es la oposición al paso de la corriente. Entonces, va a limitar mi intensidad de la corriente. Justamente, supongamos, aquí traigo una corriente total, la va a limitar esa corriente, ese resistor. Entonces, tú haces derivaciones con esa corriente y precisamente haces tu cálculo y todo para que alcance el umbral y el LED puede encender, ¿sale? Porque también si le pones un resistor muy alto, ¿qué pasa cuando le pones un resistor con mucho valor resistivo, Topi? ¿Te has topado con eso? Pues no prende. Exacto, no enciende. Es muy tenue la lucecita. Exacto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa también cuando le pones un resistor de muy bajo valor, Topi, a tu LED en serie? Como que hace y empieza a oler a quemado. Exacto, lo quema esa intensidad de corriente, ¿sale? Muy bien. Entonces, por eso se emplean los resistores en serie con los LED, ¿sale? Y en general con las cargas. Ahorita estamos hablando de LEDs, pero sí, así es en general, ¿sale? Con más cargas. Entonces, si tú quieres poner tu LED conectado acá, tu foquito, o una carga, digamos, recibe cierta intensidad de corriente, en este caso es la corriente I3, ¿sale? Pero si tú lo quitas de acá y lo colocas aquí, recibe ambas intensidades de corriente, I2 sumada con I3. ¿Sí lo ves, Topi? Entonces, ahora dime, Sí. ¿va a brillar más o va a brillar menos tu LED, Topi? Pues brillaría, bueno, también depende de las cantidades de las resistencias, ¿no? Exacto, era de lo que yo te decía, que depende de muchos factores y bueno, así de manera práctica, a simple vista, va a brillar más,
pero obviamente va a depender, como tú me lo acabas de decir, de los valores resistivos, Topi. ¿Sale? Muy bien. Buena pregunta, más bien enfocada a la electrónica, pero no deja de ser válida. Gracias, Topi. Serviría también una instalación en una casa, ¿no? Eso mismo. ¿De qué manera, Topi? Pues no sé, para utilizar una lámpara que necesite mucha intensidad de corriente. Ajá, de hecho, en las casas, de manera residencial, cuando ocupamos la electricidad de manera residencial, todas las cargas están conectadas en paralelo. En la industria, las cargas, no sé, con voltajes, perdón, superiores a los 127 volts, es muy poco usual ver que se conecten en serie. De hecho, casi ninguna carga la conectan en serie debido a las propiedades que tiene el circuito en paralelo, que es que mantiene la tensión en todos sus elementos. Imagínense que yo conecto en serie, hago mi instalación eléctrica de mi casa y la pongo en serie, ¿no? A mi televisión que está en mi cuarto, en mi tercer piso, supongamos, no le va a llegar la misma tensión que está llegando al televisor que está en la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque hay caídas de tensión. En este caso, como ya lo vimos aquí en un circuito en paralelo, no hay caídas de tensión, ¿sale? O sea que el voltaje se mantiene. Si aquí yo tengo 5 volts, aquí va a haber siempre 5 volts, 5 volts y 5 volts, ¿sale? Entonces siempre las cargas o los resistores en este caso siempre van a tener ese empuje de 5 volts, ¿sale? ¿Para qué quieres ese empuje o esa fuerza, Topi? ¿Qué es cómo se define el voltaje? ¿No es la unidad de la intensidad de corriente? No, el voltaje. Perdón, de la tensión, perdón. Ajá, pero ¿cómo se define la tensión o voltaje? Sería la diferencia de energía que hace que fluya la corriente eléctrica por un conductor. Exacto. Más bien es una fuerza que impulsa a los electrones. Entonces, si se mantiene constante en todos mis elementos, en todas mis cargas, si se mantiene constante, mis cargas siempre van a tener esa fuerza que impulse a los electrones. Por lo tanto, vamos a tener una corriente eléctrica adecuada. ¿Sale? Muy bien, Topi. Vamos a continuar con la presentación. Sí, gracias, profesor. Por nada. A ver, primero, ahí está, primero me detengo. Ahí se ve lo que comparto, oigan. Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, oigan. Carlos Javier Torres, ¿veniste? Sí, profesor. Órale, qué milagro, Carlos. Siempre estoy aquí, profe. Ah, sí, ya me acordé de ti. Ya me habías avisado. Sí. Bueno, ayúdame a leer, por favor, Carlos. Sí, claro. Circuitos serie, paralelo, mixtos. Son circuitos en los cuales aparecen los dos tipos de montajes fundamentales, serie y paralelo. Este tipo de circuitos se denominan circuitos mixtos y aparecen a menudo en los circuitos eléctricos electrónicos. Su análisis se basa en descomponerlos en sus circuitos básicos, serie y paralelo. Las posibilidades de las configuraciones en serie paralelo son infinitas. Por consiguiente, es necesario examinar cada circuito como una entidad distinta y definir el método que proporcione la mejor trayectoria para determinar las cantidades desconocidas. La mejor preparación para el análisis de circuitos en serie paralelo es una firme comprensión de los conceptos presentados para circuitos en serie y en paralelo. En la figura siguiente se muestra la estructura del circuito mixto más simple, un resistor en serie con otros dos en paralelo. Perfecto, Carlos, muchas gracias.
Pues ahí tenemos circuitos mixtos, o sea que se combina el montaje serie con el montaje paralelo, ¿sale? Siguen siendo circuitos muy básicos, pero como dice ahí, es necesario tener una firme comprensión de los conceptos que ya vimos para los circuitos en serie y en paralelo, ¿sale? Ahí tenemos un esquemita, un ejemplo del circuito mixto, pues más simple que se nos puede presentar más bien, que consiste en un resistor en serie, que en este caso es R1, conectado con otros dos resistores, ¿sale? Está conectado en serie con esos dos, pero esos dos resistores no están en serie entre ellos mismos, sino están en paralelo, ¿sale? R2 está en paralelo con R3, ¿sale? Y puedo hacer una suma sacando una resistencia equivalente que estaría en serie con R1, ¿sale? Lo vamos a ver a continuación. Está Topi, aquí andas, Topi. Ayúdame, por favor, a leer. Te detienes, solo lee el punto número 1, por favor, desde el valor hasta R1. Con todo y esquema, ¿verdad, profesor? Sí, empieza con donde dice el valor y solo lee el punto número 1. Ok. El valor resultante total de resistencia que da lugar al circuito fácilmente se deduce que es 1. Se observa que R2 y R1 están en paralelo entre ellas y a su vez ambas están en serie con R1. Y está el esquema y dice, están en paralelo entre ellas y en serie con R1. Muy Y ya bien, no Topi, alcanzo a ver gracias. los valores. Sí, no te preocupes, yo ahorita les digo los valores. Ok. Bueno, no sé si aquí se vean. Me gustaría que copiaran el esquemita ahorita que está un poco más amplia la pantalla. R1 vale 91 ohms, R2 vale 100 y R3 vale 47. ¿Sale? Entonces, lo que nos dice el punto número 1 es que observemos, ¿sale? Se observa que R2 y R3 están en paralelo entre ellas, ¿sale? Entonces, yo podría sumarlas en paralelo y sacar una resistencia equivalente, ¿sale? Como vamos a ver a continuación. Ayúdame con el punto número 2, Jessica. Profe, ¿podría repetir el valor de las resistencias? Claro que sí. A ver, R1 vale 91 ohms, R2 vale 100 ohms, R3 vale 47 ohms. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sí, por nada. Oigan, copien desde donde dice el valor y el punto número 1, por favor, y hacen su diagramita ahí. Me avisan cuando estén listos, oigan. ¿Y de qué prácticas nos estamos perdiendo, profesor? De las que haríamos en el laboratorio. Es una buena pregunta. Oye, yo las voy a simular aquí, algunas de sus prácticas. Son prácticas pues muy sencillas. Hay una bueno, cuando yo entré hablaba con su técnico académico que es Raciel, ¿sí lo ubican? No, profe. Yo hablaba con él, hacen una práctica con un generador, es la última de hecho. Pero bueno, yo no estaba muy de acuerdo con esa práctica porque
si se ponen a leer su plan de estudios, básicamente se limita o se reduce a saber analizar circuitos en corriente directa, ¿sale? Ya al final vamos a analizar también circuitos con corriente alterna, habla que analicemos y lleguemos hasta el tema de potencia monofásica, ¿sale? Entonces, bueno, yo por eso igual les pedía que se pusieran a leer el plan de estudios. No sé, no concuerdo mucho con las prácticas del profe Raciel, pero bueno, finalmente son prácticas que sí les ayudan bastante. Yo como les comenté, las voy a simular acá y les voy a poner su calificación de laboratorio. De todos modos, si ustedes sienten que no están satisfechos con esas prácticas, háganmelo saber y cuando por fin tengamos clases presenciales, cuando nos podamos presentar, las realizamos sin ningún problema. ¿Qué les parece, oigan? Sí, a mí sí me parece perfecto, profesor. ¿Cómo ven los demás, oigan? También, profe, me parece bien. Sí, bueno, está muy bien. ¿Están listos para continuar? Sí, profe. Gracias. Jessica, ¿estás con nosotros? No vino Jessica Salazar. Fabián Ríos. Fabián. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Fabián, buenas tardes. Se me hacía raro no escucharte, nunca Buenas faltas. tardes, profe. ¿Me ayudas con el punto número 2, por favor? Sí, profe. Dice 2. Resolvemos la suma en paralelo de R2 con R3, obteniendo un valor de resistencia equivalente RA. Y en el esquema está la suma de resistencias en paralelo y da 32 ohms. Exacto, Fabián, muchas gracias. Pues ahí tenemos que resolvemos de esa manera, sumando en paralelo R2 con R3. Como dijo Fabián, nos da 32 ohms, esa resistencia equivalente, ¿sale? Entonces, a ver, continuamos. Milan Uriel. Profe, ahí la última es R4 o RA. 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 Le puse RA porque, Ahí en bueno, el punto 2. sí, es RA. RA, oye. RA igual a 100 por 47 sobre 100 más 47 igual a 32. ¿Sí? Milan Uriel. Sí, profe. Hola, Uriel, ¿me ayudas con el punto 3, por favor? Sí. Nos queda un circuito equivalente de la siguiente manera. Observamos que R1 y RA están en serie. Perfecto, muy bien. Gracias, Uriel. Ahí vemos cómo nos queda la resistencia equivalente. Simplemente ya podríamos hacer una suma directa porque están en serie. Entonces, reducimos el valor resistivo de R2 más R3, lo resumimos en un resistor equivalente que sería RA, ¿sale? Entonces ya simplemente nos quedó una serie. ¿Me puedes ayudar, Kevin, Josmar Kevin, a leer el final, por favor? No vino Josmar. Xochitl, ayúdame, por favor, con el final. El 4, ¿verdad? Ajá.
Finalmente resolvemos con la suma de R1 con R4 en serie. RT es igual a R1 más RA igual a 91 más 32, que es igual a 123. Gracias, Xochitl. Y ahí tenemos el valor resistivo total de ese montaje en serie con paralelo, ¿sale? El total fue 123 ohms. Y bueno, me gustaría que copiaran ahí donde dice respuesta de cómo está configurado, cómo sacamos el valor de RA y cuánto nos da el valor resistivo total. Por favor, avísenme cuando estén listos para continuar. Profe, pero le podría subir al 2 una partecita del 2. Ah, bien, sí. Bueno, está muy bien. Yo me refería a que ahí hasta abajo en respuesta ya está todo resumido, pero está perfecto que copien punto por punto. Avísenme cuando ya le baje a donde dice respuesta. No, profe. Mande. ¿Listo? Ahí está. Por si quieren copiar esa respuesta súper resumida, ahí está. Y si no, avísenme y continuamos. Listo, Iván, avísenme, por favor. Ya, profe.
Gracias. Vamos a ver, introducción al cálculo. Bien. Luis David, ayúdame a leer, por favor, Luis David Laureano. Es que aún no me aparece su presentación. A ver si ahorita. Ya no debe de tardar ya debe de estar por ahí cerca. ¿A todos ya les aparece introducción al cálculo de circuitos? Sí, profe. ¿A ti todavía no, Luis David? No, es que ya casi no tengo pila y estaba cargando mi teléfono. Así que. No. Bueno, no te preocupes, Luis David. A ver, Horacio, César Horacio, ¿te conectaste hoy, César? No se conectó el día de hoy, César. Jesús Gómez, ¿estás conectado, Jesús? Sí, profesor. Hola. Introducción al cálculo de circuitos. Buenas tardes. Sí, ayúdame. Introducción al cálculo de circuitos. Ley de Ohm. ¿Sí es eso? Sí, es eso. La ley de Ohm, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, de 1789 a 1854, se puede decir que constituye el fundamento de cálculo de los circuitos eléctricos electrónicos. Por medio de esta ley se calculan los valores de voltaje, intensidad y resistencia. Conociendo dos de estos tres valores fundamentales, se halla el tercero, y sus utilidades se extienden desde el circuito más elemental hasta los más complejos. La ley de Ohm describe matemáticamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. La ley de Ohm se expresa en tres fórmulas equivalentes según qué cantidad se requiera determinar. Como se verá, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. Sin embargo, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Ohm determinó experimentalmente que si el voltaje a través de un resistor se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará. Y asimismo, si el voltaje disminuye, la corriente hará lo mismo. Por ejemplo, si el voltaje se duplica, la corriente se duplicará. Si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente lo hará también. Ohm también determinó que si el voltaje se mantiene constante, menos resistencia produce más corriente y además más resistencia produce menos corriente. Por ejemplo, si la resistencia se reduce a la mitad, la corriente se duplica. Si la resistencia se duplica, la corriente se reduce a la mitad. Exacto, muy bien. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Muy bien, Sí, profesor. Sí, gracias. Bien, pues, ¿qué nos quiere decir esto, oigan? Que Ohm experimentalmente comprobó esto, oigan. ¿A qué me refiero? Que, a ver, voy a detener tantito mi presentación para que me vean. Y ahí está. ¿Ahí me ven? ¿Ya me vuelven a ver, oigan? Sí, profe, ya sé. Sí, profe. Gracias, Remedios. Muy bien, nos dice ahí lo que acabamos de leer, que Ohm determinó experimentalmente, bueno, hay muchas oraciones, ¿no? Pero nos dice que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales, ¿sale? En cambio, la corriente con la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Qué hizo Ohm, oigan? De acuerdo a lo que acabamos de leer, hagan de cuenta, bueno, imagínense que Ohm puso una fuente de tensión y un resistor de esta manera, una carga resistiva. ¿Sale? Entonces, lo que hizo fue que aquí aplicó tensión y midió, o sea, censó de esta manera. Aquí se coloca un voltmetro
y obviamente aquí un amperímetro, ¿sale? Entonces, lo que nos trata de decir todo eso es que si en esta fuente de tensión yo aplico 5 volts, ¿sale? Y que de esos 5 volts, este amperímetro me estaría registrando, supongamos, un decir, 10 amperes, ¿sale? 10 amperes me está registrando ese amperímetro. De acuerdo a esta conexión, oigan, ¿cuánta tensión me estaría marcando aquí este voltmetro? De acuerdo a esta conexión, está en paralelo con la fuente. ¿Cuánto tendría que estar marcando este voltmetro? 5 volts. 5. Perfecto, perfecto, compañera y compañero. Aquí está registrando 5 volts. Aquí, en este resistor, ¿sale? En esta caída de tensión, que está de esta manera más o menos, se están registrando 5 volts, ¿sale? Entonces, lo que nos quiere decir que demostró Ohm es lo siguiente. Si para esta misma fuente de tensión, para este mismo resistor, para estos mismos equipos de medición, aumentamos esta tensión a 10, que ya no sean 5, que se aumentara a 10 volts, oigan, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Para empezar, ¿qué va a pasar con este voltmetro? ¿Cuánto me está registrando acá este voltímetro? 10 volts. 10 volts, exacto. 10 volts. Va a haber aquí como caída de tensión, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esta corriente? Si pasamos de tener 5 volts a tener 10 volts. ¿Qué va a pasar con esta corriente? Se va a duplicar. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sale? Él observó eso. Que si aumentaba al doble el voltaje en el que estaba sometido el resistor, se iba a aumentar la corriente también al doble, en este caso a 20 amperes, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso también lo observó Ohm, que ya no le aplicaba 5 ni 10, sino le aplicó 2.5 volts. Entonces, por lo tanto, aquí, este voltmetro marcó 2.5 volts y la corriente o este amperímetro ya no registró 10 amperes ni 20, registró 5 amperes, ¿sale? Entonces, es así como Ohm se dio cuenta que influye directamente el valor de la tensión con el valor de la corriente. Entonces, es directamente proporcional a la corriente para un mismo valor resistivo. ¿Qué pasó? ¿Se salió el profe? Sí. ¿Salió el profe? Enojó. ¿Por qué no sacas top? Nah, ¿qué pasó? Oigan, no paren la Ahorita le presentación, dicen lo de la porque luego lista del domingo. la paran y luego tengo que juntarla y es un pedo. Ya, Top, deja de estar sacando a la gente. Nah, yo no saco a nadie. Es Xochitl y Reme, se me hace. Ajá, es la Xochitl, ¿Sí? ya sabe qué pedo. Las 8 y M son las graciositas. Obvio, dice que no baja nadie. No baja. Diga, saca. Payasa. Ya no sean así. El top. Tal vez le picó mal ahí, ¿no? Ya La neta regresó, fue el profe. Rigo, o yo vi al Rigo que sacó al profe. Yo digo que fue Xoch. ¿A Rigoberto? Sí, fue Fue el la- Rigo el que sacó. A mí me pareció que fue Fue la Anthony. que- Mira, ya regresó, pero no se ve su pantalla, profe.
Sí, pero se quedó congelado. Ahorita que Profe, ¿usted se salió? Híjole, nada más soy yo o ustedes lo escuchan cortado también. No, No, yo sí, también lo escucha escucho bien cortado. cortado. No, no se escucha. Mi internet viene en Tortuga, pero pues ahorita no. no, No, Profe, profe, no no lo se, escuchamos. Se quedó congelado, profe. se quedó sonriendo. Ey. Profe, si sale y vuelve a entrar, a ver si ya le agarra. Anthony, ¿por qué lo sacas otra vez? Ah, ¿yo qué? Cuando te sacan no aparece ahí saliendo, ¿o sí? Sí, pero aparece. Sí. Soch sacó al profe. Ya, Soch, pide disculpas al profe por estarlo sacando. También Es sáquenla, cierto. también sáquenla. Ya, profe, ya Ya se se ve. ve, profe. Ya. ¿ya? Muy bien. Sí. Está fallando mi internet, oigan. Aquí es muy poco. Ya se trabó de Ya nuevo, se profe. volvió a congelar, profe. Ya lo sacaste de nuevo, Anthony. ¿Yo qué, Soch? Ya, Soch, ya deja de estar Ya, sacando no a se la pasen gente. de lanza. Voy a sacar a Tony. A Payasa, ver cómo. payasa. Pero no me deja sacar a Tony. ¿Cómo lo saco? Ah, ¿sí o En qué? remover Sacarlo la de reunión. de la reunión. Es Soch. A ver. Déjenlo saco. No, No sáquense. se puede. Yo no puedo, no me da esa opción. Les voy a cantar una. A ver, a ver. Se pasa. Ahí me escucho. Ya, ya. Se le empezó a escuchar, profe. Profe, me están sacando de la reunión. Póngale 0. A ver. No se le escucha, profesor. Y también se Miren, ve la pantalla negra. Profe, y si manda un oigan, audio por WhatsApp para que sepamos qué quiere decir. Ya se salió de nuevo. Ya, Soch. ¿Qué está sacando la gente? Oigan, no, ¿por qué me sacaron? Yo Es la estaba Soch, a grabando mí ya me la sacó también. grabación. Soch. No fui yo. Ya, Soch, deja de estar sacando la A gente. mí también me sacaron. Por su culpa se cortó la grabación, ¿eh? No es cierto, sigue grabando, pero no la vayas a parar porque se hacen parte. Dice el Ah, profe ¿verdad? que si nos podemos conectar a las 4. Dile que sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Para qué? Mejor Pues dice que va a reiniciar su díganle modem. al profe que mañana a las 7:30.
Simón, mejor. No entendí, me sacaron. Alguien me anda eliminando. Ya me volvieron a sacar. Malditos. Entonces, ¿qué le decimos? Que mañana a 7:30. Ay, no, mami, ya, ¿verdad? ¿Y para qué me conecto si el profe ya no está? Reme, no le digas eso. ¿Qué tal y si se la cree que lo estamos sacando? No, pero no a él. Es que a mí me están sacando a cada rato. Mira, me conecto y me vuelven a sacar. A mí también. ¿Y por qué se escucha? Ya. Mañana es día de descanso. ¿Quién puede eliminar a uno? Ey, te escuché, Reme. Esa Reme es la que anda eliminando, ¿eh? Es que alguien me anda eliminando a cada rato. Entonces, que ya no vamos a tener clase. Ya viste, Reme, se enojó el profe. Sí, profe. Ya deja de estar sacando a la gente, Reme. Ya viste, Reme, ya. Sí. Tú eres el que me anda eliminando a Oigan, pero de todas formas No, yo yo iba a no terminar la clase, ¿no? No, ¿o sí? Sí, no, se suponía que era nada más de 1:30 a 2:30. Ah, porque tenía clase con otro grupo, ¿no? Sí. Por culpa de Reme, el profe ya se enojó. Por tu culpa que me ando sacando a cada rato. ¿Yo qué? A mí fueron los que me sacaron como 3 veces seguidas. Nada más se enteran que está la opción de eliminar y empiezan a sacar. ¿Qué fue que sean así? Tú mero, Soch. Tops es el que anda sacando gente. Chale, él ya hasta se fue. Hay que decirle que ya no, que su clase nomás le faltaron 10 minutos. ¿Y entonces mañana a 7:30 o a qué hora? Dice que mañana no puede. Que le queda mañana a las 12 y hoy a las 4. Dile que hoy a las 4 igual teníamos con él, ¿no? Hoy ya escucharon a Sochi que le digamos que hoy a las 4. Ah, no sé qué yo pensaba. Pero igual. ¿Pero sería toda la clase o la media hora que le falta? Es que él habla de ¿Cuándo? reponer. ¿Hoy a las 4? Ajá. Pero todo Eso está la hora y diciendo en el media. grupo. Yo creo que sí para reponer la clase del martes que no tuvimos. Además, ¿para qué se quejan? Tu clase está chida. Mi micro sigue prendido. Ah, no es cierto. Sí, sí, sigue prendido. No, lo decía por ellos que... Ah, ya. Entonces, Amenele para que me...
Pues no sé, no dicen qué hongo. Pues sí, para ya no reponerle el fin de semana. ¿Y yo sola? Según esto, Van estoy a las 4. a las 4 entonces. Pues digan. O le decimos que reponemos hoy a las 4, pero que la clase se siga quedando para el martes. Le voy a preguntar si a las 4 sería la hora y media o qué onda, porque tal vez ni